אפשר לתקן. hoy día empezamos בעזרת השם מצווה ס"ה, זה ספר החינוך. המצווה es שלא לענות, no hacer sufrir, יתום ואלמנה. Un lab de la Torah, hacer sufrir a un huérfano o una mujer viuda. Dice el Sefer HaChinuch, שנמנענו, tenemos que evitar, מהכביד, de dar un peso, במעשה, hacer algo que les pese, les moleste, o afilo bediבור, o incluso con palabras, al yetomim ve'almanot. Tenemos que tener cuidado de hacer algo que les pese, les moleste, les duela a los huérfanos y a las viudas. Sheneemar, como dice el pasuk, kol almaná ve'yetom, toda viuda o huérfano, lo ta'anun, no pueden hacer sufrir. Entonces hay un lado especial de la Torá para hacer sufrir, evitar hacer sufrir a una mujer viuda o a un niño huérfano. Aval, si no, kol masao matano, toda la conversación que tenga Adam y Maem, que tenga la persona con ellos, y benachad, ubechesed, ubechemla. Hay que tener cuidado, que sea todo tranquilo, con gesed y con misericordia, para evitar de que se ofendan o sientan dolor. Vamos a tratar de estudiar algunas halajot relacionadas con esto entonces. Mishorshei mitzvah, la raíz de esta mitzvah, ma shekatavti, es parecido a lo que escribí besamuch be'inyan hager, en la mitzvah que habíamos estudiado de la prohibición de la anot, de engañar o de hacer sentir mal al converso. Esta halajá es parecida. ¿Por qué? Porque igual como el ger en mitzvot anteriores que estudiamos, que es una persona que se convirtió y por eso todavía no se siente protegido, se siente solo, y por lo tanto es más sensible y hay que tener cuidado. Así también acá, Lifishe Elu, estos, es decir, el huérfano y la mujer viuda, en Chushei Koach, les falta fuerza, están cansados, son débiles. She'en lahem mi sheiton ta'anotam, no tienen. ¿Quién puede reclamar sus reclamos bechol nefesh, con toda su necesidad? Kemo shaya ose isha almaná, como hacía antes el marido de la viuda. Hasta ahora, cuando la mujer estaba casada, el hombre podía reclamar y defenderla. Ahora ya no está. De hecho, incluso la palabra almaná, dice el Rav Hirsch, viene de la palabra ilem. Ilem es una persona que no puede hablar. La almaná es una mujer que no se puede defender a sí misma, porque no tiene su marido. Y por eso es que está más débil. Y esta misma hombre, que es la viuda, el marido de la mujer viuda, es Aviem Shel Yetomim, el padre de los Yetomim, Himayakayam, si es que estuviera vivo. Entonces, la misma debilidad que tiene la mujer, tienen los hijos, porque no tienen al padre o al marido que los defienda. Y por lo tanto, Izigatano Torateino nos advierte la Torah Ashlema. Nuestra Torah completa nos advierte, Liknot Midat Chesed Verachamim. Tenemos que adquirir la midá de Chesed y de Rachamim benafsheinu. La idea de esta mitzvah, obviamente, como en todas las mitzvot de la Torah, no es solamente evitar un dolor del huérfano y de la viuda. El objetivo de la mitzvah es educarnos a nosotros, para que adquiramos la midá de Chesed y de Rachamim, y que seamos rectos con todos nuestros actos. Que ilu, tenemos que comportarnos como si fuera, yesh kenegdeinu, como si fuera que hay en nuestra contraparte, toen, es decir, de la misma manera que cuando nosotros hacemos negocios o discutimos con alguien, entendemos que hay una persona que se defiende. Cuando nosotros estamos en algún negocio o en algún trato con la mujer viuda o con el niño, que podríamos de alguna manera aprovecharnos de la situación de que no hay alguien que está reclamando para defender, nosotros tenemos que cuidarnos y comportarnos como si fuera que sí hay alguien ahí al otro lado reclamando todos los derechos que tiene esta mujer o este hijo. Benajus, benachmol aleem, y tenemos que preocuparnos y tener misericordia hacia ellos. Venirez jutam, y tenemos que ver el lado que los beneficia. Bechol davar, en cada cosa. Yoter, incluso más. Mishainu osim imaya aav kayam. Normalmente cuando el padre está vivo, entonces yo no tengo que preocuparme de reclamar los argumentos que le sirven a él, porque para eso está él. Yo digo lo que me conviene a mí, él dirá lo que le conviene a él. Pero cuando se trata de una mujer viuda o de un
niño huérfano. Entonces nosotros mismos tenemos que hacer ese trabajo de argumentar todos los argumentos que podría haber argumentado el padre si estuviera vivo. Y como dice acá, incluso más que lo que hubiéramos hecho si él estuviera vivo. De hecho, esta alajá es una alajá que se aplica a los que han estudiado distintas masechtot de Nezikin, ven que existe el concepto de To'anim la Yoresh. Existe el concepto de que el Beit Din va a reclamar todos los argumentos que podría eventualmente haber reclamado el padre, incluso que no esté acá, incluso que no sepamos si él hubiera dicho eso o no para defenderse. Pero ahora que él no está, entonces nosotros, el Beit Din, va a reemplazarlo con los mejores argumentos posibles. Cuando decimos Yetom, es también si se muere el padre o también si se muere la madre. Es decir, a pesar de que la lógica de la halajá que estamos diciendo ahora es cuando se muere el padre, porque cuando se muere el padre pierde la defensa, podríamos pensar que si se murió la madre no está esta explicación, pero de todas maneras los poskim dicen que no hay ninguna diferencia. También si se murió la madre es igual, porque obviamente en términos emocionales, a pesar de que podemos decir que el padre es el que más se ocupa de los negocios y todo eso, pero de todas maneras en términos emocionales también el huérfano de madre está igual de débil emocionalmente y por lo tanto merece el mismo nivel de protección. Bueno, la verdad es que hay muchas halajot acá, no vamos a poder ver todas, pero un detalle solamente para entender el pasuk. Habíamos dicho en el pasuk dice Kol almaná ve yetom. ¿Qué significa toda viuda y yetom? ¿Qué significa la palabra kol? ¿Qué es ese kol? ¿Qué viene a agregar? Entonces acá en el fondo vamos a entenderlo. Midinea mitzvah, una de las halajot de la mitzvah, Mashamuz dijonam livachá, nuestros sabios enseñan Shafilu almanatosh el melech, incluso la viuda del rey. Una mujer estaba casada con el rey y el rey se muere. Esa viuda, no hay que, uno podría pensar de que no hay que tenerle mucha misericordia, no es una pobre mujer, debe tener mucho dinero, debe tener mucho poder, a pesar de que el rey se murió. Entonces podríamos pensar de que acá no necesitamos cuidarnos con ella, y lo mismo con Yetomab, con sus hijos, los hijos del rey. ¿Qué problema hay? Si tienen mucho poder, no son débiles. Pero dicen nuestros sabios que no. Afilo almanatosh el melech v'yetomav, y los yetomim, los huérfanos del rey, también están incluidos, be'azagazo, están incluidos en esta advertencia por el hecho que la Torah dijo kol, cualquier viuda y cualquier huérfano, no hacemos diferencia, entendemos que cualquier persona que se muere su marido o se muere su padre se siente débil y por lo tanto hay que ser más cuidadoso con él, independiente de qué fuerza o qué familia sea. Entonces la halajá es, obviamente, y halajot de ejno, agim maen, cómo nos tenemos que comportar con todos los huérfanos. Shelo nedaber aleem el rakut, tenemos que hablar con ellos con suavidad. Velo inag adam baem el aminag kavod, hay que comportarse con ellos con un comportamiento respetuoso. Velo yahiv gufan, hay que tener cuidado de no hacerles dolor, provocarles un dolor en su cuerpo, ba'avodah, con un trabajo, por ejemplo, si los contratas para un trabajo hay que tener cuidado de que no sufran. Velo yalbinam betvarim, y seguro que no hay que avergonzarlos con palabras. Ve'ajus al mamonam, hay que tener cuidado con su dinero. Yoter mi mamon atzmo, más que el dinero de sí mismo. Y así una serie de halajot que sigue acá mencionando distintas halajot en los cuales los yetomim tienen distintos derechos que no tiene una persona normal. Pero, Mikol Makom, me salté una parte, Mikol Makom, Amru Baem, está dicho sobre los yetomim y las almanot, Shemutar la anotam, se les puede hacer un poco sufrir, ktzat, un poquito, leto altam, cuando eso es para su bien. Por ejemplo, Kegon, Arab le talmidó, shel Torah o shel umanut. Podríamos pensar de que como está tan prohibido y es tan delicado hacer sufrir a un huérfano, ¿qué pasa si el huérfano está estudiando con un rabo, está estudiando una profesión? Y a veces, para que estudie bien, se necesita un poco reprocharlo o presionarlo un poco. Entonces, podríamos pensar que eso está prohibido. Entonces dice acá la halajá que no, que cuando es para toaltam, cuando es para su propio beneficio, perdón, cuando es para su propio beneficio, entonces sí se les puede presionar un poco para el estudio de Torah o de Umanut. Aval, pero afilo le toaltam, incluso cuando es para su beneficio, mitzvah le aquel baem, hay una mitzvah de ser más suaves con ellos, yoter mishar kol adam, más que con otras personas. La lógica de esto es de que a pesar de que queremos su bien, como son personas más sensibles, entonces con poca presión se genera mucha presión
lo que a otras personas quizás no les afectaría tanto. Entonces, por eso en proporción, al final termina siendo mucho menos, porque ellos como son sensibles, se sienten débiles, entonces con poquito de presión ya se puede ganar el resultado. No es necesario aplicar con ellos toda la presión que se aplica con un alumno normal. Ahora, hay un detalle importante con todo esto que hay que saber. El pasuk, cuando la Torá nos enseña esta alajá, entonces hay una diferencia entre la forma que la Torá menciona esta alajá, del cuidado que hay que tener con la viuda y con los huérfanos, en diferencia a la forma que la Torá transmite la alajá, con el cuidado que tenemos que tener con el converso, que ya estudiamos en las alajot anteriores. Las alajot anteriores, cuando hablan del converso, las dice en singular. La prohibición está escrita en singular. No puedes hacer sufrir al converso. Pero cuando se menciona esta mitzvah, la mitzvah de no hacer sufrir al huérfano y al almaná, entonces la Torá lo dice en plural. Lo ta'anu, como que todos ustedes no hagan sufrir a la mujer esta y el niño. ¿A qué se debe esa diferencia? Porque esta mitzvah que estamos estudiando hoy está escrita en plural. Lo explica Gavirsh, que la mitzvah del converso se refiere a la ley. Cuando se habla en singular, se le está hablando al representante de la ley, digamos al Beit Din. El Beit Din no puede hacer una ley que diferencie al converso del resto de los ciudadanos. Y eso es un problema que muchas veces pasa en distintos países o en distintas culturas, que se rechaza a los extraños. Se rechaza, no se les permite las mismas leyes, los mismos derechos que tienen el resto. Entonces, a nivel institucional, hay que tener cuidado de no despreciar al converso, para que no se diferencie, que se le dé el mismo trato, los mismos derechos, todo. Pero la mitzvah que estamos estudiando hoy, la mitzvah de no despreciar al huérfano o a la viuda, no se necesita decir como ley, porque nadie va a decir una ley que se puede despreciar a la viuda o que se puede despreciar al huérfano. Acá no se trata de un tema legal o institucional, sino se trata de un tema social. Se trata de que cada persona, a nivel personal, individual, cuando él tiene una relación con una mujer así o con un niño así, tiene que tener este cuidado. Por eso es que el lenguaje es en plural, porque se le está hablando cada uno y uno en forma particular. No se le habla a la estructura social, a la ley, al Beit Din, de que no hayan leyes que descuiden a la viuda, porque eso no va a pasar, sino que se trata del cuidado que tiene que tener cada persona. Porque aquí es mucho más delicado, cada persona en su trato personal que puede tener con una mujer así o con un niño así, puede caer en este grave error de no considerar la sensibilidad que tiene. Y la Torá habla muy fuerte qué consecuencia puede haber cuando una persona no se cuida con esto. La continuación del pasuk es muy fuerte. Dice la Torá que como midá keneged midá, una persona que no se cuida con la viuda o con los huérfanos puede provocar de que Haz de Jalila, sus propios hijos sean huérfanos o su propia mujer sea viuda, lo ley. Pero dice la Torá, Bambu Gamken, sigo en el Sefer HaChinuch, Bambu Gamken, Shebit Brit Kruta Laem, hay un pacto que está hecho con ellos, con la mujer y con el niño, con el almaná y con el yetom, Shena'anim mitza'akatam, que van a ser escuchados, su grito va a ser escuchado. La Torá dice, Shene'emar Shemoa Eshma Tza'akato. La Torá dice que Hashem escucha el grito, el llanto de la almaná y del yatom, justamente por la debilidad que sienten. Normalmente una persona no le pide a Hashem nada con absoluta entrega, porque siempre siente que tiene en quién confiar. Una persona incluso cuando hace tefilá está pensando en quién se podría apoyar, en su papá, en este, en el otro. Entonces cuando pide, su tefilá no se entrega tanto. Pero justamente el almaná y el yetom, como sienten que no tienen en quién apoyarse, su tefilá es absoluta, se entregan por completo. Y justamente por eso Hashem escucha su tefilá. Eso se ve, entre paréntesis, en muchas otras circunstancias. Como por ejemplo, nosotros sabemos que hay una tefilá que hacía el Kohen Gadol cuando entraba a Kodesh HaKodashim en Yom Kippur. Una vez al año, el Kohen Gadol, la persona con más Kedushá de todo Am Israel, en el día más Kadosh del año, en Yom Kippur, en el lugar más Kadosh, en Kodesh HaKodashim, ¿qué pedía en esa tefilá, en ese gran momento? Una de las cosas que pedía, la tefilá era muy corta, pero una de las cosas que pedía era que la tefilá de los Olhei Drahim no sea escuchada. ¿Cuál es la tefilá de los Olhei Drahim? Son esas personas que van caminando en la calle
en el campo, en las carreteras, y de repente ellos van a tener miedo que va a llover, y van a hacer tefilá para que no se mojen, y van a pedirle a Hashem, por favor, Hashem, que no llueva. Y esa tefilá es un peligro a todo Am Israel, porque siempre hay alguien que está en las calles, siempre hay alguien que está en los caminos. Entonces, si esa tefilá va a ser escuchada, entonces no va a llover nunca. ¿Y qué va a pasar con la parnasá de Am Israel? Entonces, para equilibrar, contrarrestar esa tefilá, entonces el Kohen Gadol, la persona con más Kedushá, en el día más Kadosh, en el lugar más Kadosh, tenía que pedir que esa tefilá no sea escuchada. La pregunta es, ¿por qué tanto? ¿Por qué se necesita una tefilá tan especial para que esa tefilá no se escuche? Si todas las personas que tienen un campo están rezando para que llueva, ¿no? Entonces, ¿por qué la tefilá de los que piden que llueva va a ser menos fuerte que la tefilá de los que no que se quieren mojar en el camino? ¿Por qué hay que contrarrestarlo con la tefilá del Kohen Gadol? La respuesta es que la tefilá de la gente que quiere que llueva para tener parnasá no es una tefilá desesperada. No están desesperados, porque ellos dicen, está bien, si no llueve ahora no pasa nada, que llueva mañana. Lo importante es que llueva en algún momento. Pero la tefilá de la gente que está en el camino es una tefilá con mucha desesperación. No tienen en quién apoyarse, están absolutamente expuestos al viento, al agua, a la lluvia, al frío. Entonces ellos rezan con todo corazón. Y por eso esa tefilá es más fuerte incluso que la tefilá que pide parnasá. Entonces por eso, la única forma de contrarrestar esa tefilá para que haya parnasá a Israel y llueva, entonces se necesita la tefilá del Kohen Gadol. Quiere decir que una tefilá muy desesperada, cuando uno no siente que tiene ninguna alternativa, siempre va a ser más fuerte. Y por eso es que la tefilá acá también, del yetom y la almaná, se convierte en una tefilá mucho más potente. Entre paréntesis, cualquier persona que logre sentir que Behemet está dependiendo solamente de Hashem y no tiene nadie más que lo pueda ayudar, Ashlech el Hashem y Avja, si una persona logra como darle a Hashem toda su carga, todo su peso, como que no tiene ninguna otra alternativa, según esto también su tefilá va a ser escuchada. Pero bueno, la tefilá entonces del yetom y la almaná en forma normal, hay un brit, hay un pacto, brit krutalaem shenaanim mitzakatan, como dijimos. Ahora, ¿hasta qué punto se llaman yetomim? La almaná se llama almaná siempre, pero ¿hasta qué edad los yetomim se llaman yetomim? Entonces dice el Sefer HaChinuch, shehem nikreim yetomim le'inyan mitzvah zo, ad shelo yu tzrichim be'iskeem le'adam gadol. ¿Hasta qué edad se llaman yetomim? Hasta la edad de que ya sean independientes para hacer todas sus necesidades. Es decir, todo el tiempo que la persona necesita una ayuda de un adulto, que no es todavía independiente, se llama yetom. En el momento que se convierte en una persona independiente, ya no se llama yetom. Ela osim kol tzirchi atzmam k'shar kol hagdolim, porque ya hace todas sus necesidades como cualquier otro adulto. Venoeget mitzvah zo, se aplica esta mitzvah, bechol makom ubechol zman b'scharim u'benekevot. Esta mitzvah recae sobre cualquier persona en cualquier lugar. Shechayavim bnei adam linog imahem, como ya dijimos, las personas tienen la obligación de comportarse con ellos derech nachat vekavot. Ve'over alea, el que transgrede esta mitzvah. Ve'ichisan o iknitan, una persona que los hizo enojar. O iknitan los ofendió. O radabaen, los hizo trabajar. O ibet mamonam, o les hizo perder su dinero. Ve'kol sheken, y con más razón, y mikaotan, si los golpeó, Areza over lo ta'aseh, está transgrediendo por esta mitzvah lo ta'aseh. Ve'af al pi, y a pesar, she'en lokim al labze, sobre este lab no hay malkot, no hay latigazos. No se recibe el castigo de malkot si una persona transgrede este lab. ¿Por qué no? She'en ainui davar mesuyam kedei lalkot alab. El inui, este sufrimiento que se le hace al yetom, no es algo específico, no es algo medible. No se puede medir si el niño sufrió o no. Siempre puede el que hizo sufrir al yetom, cuando es un rasha, él puede litón, él puede reclamar besheker en forma mentirosa, ki minadin inam, que merecían que él les haga ese reproche. O le tobatam, o quizás era para su bien. Entonces es difícil castigar por esto, porque el rasha siempre se puede justificar. Pero Hashem itbaraj, pero Hashem, él, bojen levavot, Hashem examina los corazones. Él él sí va a exigir el dolor que tengan. Y el castigo está explícito en la Torah, como ya dijimos, el pasuk dice que los que son reshaim y hacen sufrir al huérfano y a la almaná, entonces van a morir en la espada.
Shetienan Ashei Ameanim Almanot, las mujeres de los que hacen sufrir van a ser viudas, Ubneim Yotomim, sus hijos van a ser huérfanos, Lo Aleinu Veloim Tzu Megachem, y no van a encontrar a alguien que tenga misericordia sobre ellos. Shemidah Shadam Modedva, Modedimlo. La forma que la persona se comportan con él. Ahora, un detalle. Si una persona no sabe que son huérfanos, es un shogeg, seguramente. Igual está prohibido hacer sufrir a cualquiera, ¿cierto? Pero si no sabe, entonces menos grave es shogeg. Como todas las averot, que uno que es shogeg no tiene las consecuencias negativas que tiene normalmente. Solamente un detalle, la palabra inui, ¿sí? ¿Qué significa la palabra inui? Cuando nosotros decimos lota anun. La palabra inui viene de la palabra ani. Ani significa pobre. Y acá también explica Gavirsh, y eso nos puede dar una pauta para entender qué significa, en qué incluye esta prohibición. El inui significa hacer sentir al otro pobre, porque pobre es ani. Es decir, que cuando yo me ané al otro, en el fondo le estoy recordando su pobreza. Cuando una persona es débil, tiene algún problema, tiene algún defecto, tiene alguna incapacidad, etc., y yo hago algo que le recuerda su pobreza, eso se llama inui. Por eso, cuando yo hago algo, le hago sufrir al Haz de Jalil, al Yetom, y el Yetom se recuerda que no tiene a su papá, porque él dice, si mi papá estuviera acá, entonces esto no pasaría, o mi papá me defendería, entonces le estoy recordando su dolor. Eso se llama inui. Eso lo tenemos que, quizás nos ayuda a entender un poco el parámetro. ¿Qué es lo que está prohibido? En el fondo está prohibido que el huérfano o la almaná, que yo les recuerde su situación de pobreza. Hay que tener cuidado con eso, porque creo que si lo tomamos así, incluso ser demasiado misericordioso también puede ser peligroso. Porque eso también le puede recordar, decir, mira cómo me está tratando con tanto cuidado, quizás es porque yo soy huérfano, porque eso, entonces al final es también peligroso. Entonces hay que ser muy jajam, porque como la halajá es que sí hay que tratarlos con cuidado, pero al mismo tiempo la idea es no recordarles su pobreza. Entonces hay que tratarlos con cuidado sin que se den cuenta que lo estás tratando con cuidado o con un trato diferente. Pero cualquier cosa que uno haga que les recuerde su situación, entonces estaría incluido en este problema. Y según lo que vamos a ver ahora, hay un Rashi. Rashi en este mismo pasuk, este pasuk que prohíbe tratar de ofender al huérfano y a la almaná, dice Rashi lo siguiente. Rashi dice, Kol almaná v'yetom lo ta'anun, este es el pasuk. Dice Rashi un gran hidush. Uadin le kol adam. Esta halajá se aplica sobre cualquier persona. La misma prohibición aplica sobre cualquier persona. El ashetibera katuv ba'ove. Solamente que el pasuk está hablando en lo común. Ove significa en lo que es común. Lifishem shushei koach, porque son débiles. Vediber vedavar matzui la anotam. Es más común que se le haga sufrir. La gente se siente más, como no hay con quien le va a defender sus derechos, entonces pasa más que uno hace sufrir a los débiles. Pero en verdad esta halajá se aplica sobre cualquiera. Entonces, según Rashi, el lav que estamos estudiando hoy, el lav de la mitzvah Samehei, la mitzvah 65, dice Rashi, no es una halajá específica sobre huérfanos y yetomim y almanot, sino que es una halajá general. Es una halajá general de recordarle a cada uno su debilidad, su pobreza, su incapacidad, su debilidad. Cualquier cosa que uno hace para recordarle al otro su debilidad, estaría pasando por este isur. Entonces, Najón, que la halajá Mefurash, como trae acá el Sefer Jinuj y el Rambam y otros, se refiere al Yetom y la almaná, pero en verdad, según Rashi, hay que tener mucho cuidado porque esto es un lav de la Torá que se aplica sobre cualquier persona. Y a veces pasa que entre amigos, por chiste, se empiezan a burlar unos de otros. A veces quizás está bien, puede ser que haya un sentido del humor, pero por otro lado hay que tener mucho cuidado, porque a veces uno le da vergüenza reconocer que algo le duele. A veces le da vergüenza reconocer de que sí, ese comentario la verdad me hizo doler. No siempre la gente se atreve a decirlo, pero puede ser que estemos pasando por un lado de la Torá, según lo que dice Rashi. Entonces hay que tener mucho cuidado. Una cosa es decir un chiste, eso puede ser una broma, pero hay que tener mucho cuidado de no destacar las debilidades reales del otro. Quizás si es algo que no tiene nada que ver, cuando no hay ningún riesgo de que él le recuerde alguna debilidad real que tiene, seguramente ahí no hay problema, si es que se hace entre amigos de buena forma, con buenas intenciones. Pero cuando es una debilidad real, una pobreza, un aní verdadero que tiene cada uno, entonces, según lo que entiendo de Rashi, sería muy grave
recordarle eso, incluso en broma, por el riesgo de que eso podría realmente hacerlo sufrir. Bueno, Shakoach a todos. אפשר לתקן.